porque a las 9 estamos terminando, 9:40. Sí, nos vamos a deparar. Perdón, vuelvo otra vez a lo mismo. Algunas invitaciones, por ejemplo, tienen ustedes, digamos... Se puede hacer, ¿cómo no? Bueno. Se puede hacer, ¿cómo no? En tipo carta. Claro. Porque Sí. dice mi hermano que, bueno, hay un lugar donde le gustaría venir, por ejemplo, cuando hay enseñanza de esa, le digo, bueno, se va invitando. No hay problema. Yo les mando. Bueno. Agarramos y les mando. No hay problema. ¿Está bien? Muy bien. Vamos a nuestra clase. A ver, contamos para el horario. Ya arrancamos. Mira, se pasó 15 minutos. Muy bien. La elaboración del bosquejo. Escuchen. La estructura del bosquejo puede ser la misma. La estructura troncal, un título, un tema, una introducción, tener una proposición, eso puede estar bien, puede ser igual, que es lo que veníamos hablando el último jueves. Hasta ahí vamos bien. Lo que puede variar es la presentación de lo que uno va a poner ahí. Si un sermón es textual, quiere decir que depende de un texto. Si un sermón es biográfico, quiere decir que depende de una biografía, ¿está bien? Entonces uno tiene que ver, el bosquejo que yo voy a armar, la estructura, con las partes como lo hemos visto, como lo estamos viendo, si bien no hace falta que no cambie las partes, sí cambia el contenido. Entonces ahí es donde uno se encuentra, por ejemplo, elaboración de bosquejo. Mire, el primero de los sermones, que uno va a ver que es el más fácil de todos, y quizás el que más se utiliza, es el sermón textual. Son aquellos sermones que tratan de un pasaje bíblico o un texto. ¿Está bien? Son aquellos sermones, el textual, que depende de un pasaje. Ahí cuando vos ves un texto determinado o ves un pasaje bíblico determinado, uno toma el texto y en base a ese texto o ese pasaje elabora el sermón. Bajo esta clasificación entran aquellos que consideran más de un texto, pero que está bajo una misma unidad de pensamiento. Yo prediqué el sábado y en un momento de mi prédica, acuérdese, toco el tema de Jeremías. ¿Está bien? Entonces hacía pasar de Jeremías. En el caso de Jeremías, lo que yo agarro es un pasaje que tiene una misma unidad con lo que estoy hablando. Entonces, si mantengo esa línea de pensamiento, mi sermón va a ser textual. ¿Está bien? ¿Se entiende esto? Va a venir también. ¿Entienden o no entienden? Ok. Segundo tipo de sermón. El que depende del tema. El temático es aquel que depende del tema. Son aquellos donde las divisiones emergen no del pasaje bíblico, sino del tema. Ya vos en un sermón temático podés tener varios pasajes bíblicos. ¿Está bien? El tema es que lo que uno va a modular y va a tratar de no salirse es el tema. En un sermón textual, yo estoy atado al texto o al pasaje. En un sermón textual. En un sermón temático, puedo tener varios pasajes. Lo que no puedo variar es el tema, porque por ese motivo es temático mi sermón. ¿Se entiende? Número 3. Tenés el tipo de sermón expositivo, que quizás es el más homiléticamente mejor preparado, porque acá uno expone, te hago un planteo. En el primero dijimos que el textual, uno depende del texto o del pasaje. En el temático uno depende del tema, puede tener varios pasajes. En el expositivo, uno lo que tiene que hacer es una presentación o lo que se llama una exposición de lo que voy a hablar. Entonces, el que más se desarrolla en cuanto a desarrollo homilético es el expositivo. En este caso, le pongo acá las divisiones, nacerán de la manera como el predicador desee considerar el pasaje. Yo después te voy a hacer la práctica en el segundo bloque, vamos a hacer uno o dos sermones. Ese sermón que te voy a presentar tiene una fuerte inclinación hacia lo expositivo. ¿Por qué? Porque uno toma un pasaje, toma un tema y hace toda una exposición específica de todo lo que el texto en este caso dice. ¿Está bien? Tipo de sermón número 1, textual. ¿De qué depende? Texto, pasaje. Tipo de sermón temático. ¿De qué depende?
del tema. Tipo de sermón expositivo. ¿De qué depende? De la presentación, de exposición que lo haga, del material. Número 4, el sermón mixto. El mixto es aquel sermón donde uno puede variar algunas cositas o conjugar un par de cosas juntas. Por ejemplo, un sermón puede ser textual temático o textual expositivo, o puede ser expositivo temático. Depende de lo que yo quiera hacer. ¿Está bien? El que vamos a ver en el segundo bloque es expositivo, pero tiene una tendencia a ser expositivo y con una fuerte influencia del tema. Entonces, pasa a ser temático expositivo por la manera en que uno lo presenta. ¿Está bien? Entonces, cuando hay una mezcla o se conjugan varias cosas, uno está hablando de que tenemos en marcha, en la elaboración de un sermón mixto. ¿Amén? Número 5, tenés el sermón biográfico. Este es quizás uno de los más simples, entre comillas, obviamente, ¿no? Conociendo un poco de historia, uno puede armar un sermón biográfico. Yo quiero hablarte sobre Moisés, por ejemplo. Por ahí armamos un sermón sobre Moisés después. Entonces el sermón va a ser biográfico, porque está narrando la biografía de alguien. Si yo te predico sobre David, los momentos principales en la vida de David, mi sermón termina siendo biográfico. ¿Por qué? Porque en las distintas divisiones y en el contenido estoy apuntando a la vida de una persona específica. ¿Se entiende o no se entiende? Sigo, número 6. El sermón evangelístico. El sermón evangelístico, claro, conocido como el sermón querigmático. ¿Su propósito cuál es? Evangelizar. Un sermón evangelístico, ¿a dónde vamos? Vamos a evangelizar. Nuestro objetivo es llevar a la persona a los pies del Señor. Número 7, sermón ético-moral. El ético-moral tiene que ver con la conducta. ¿Está bien? La forma de vivir, la vida del cristiano, el crecimiento del cristiano, cómo tiene que ser su conducta. Si yo te hablo sobre la correcta conducta del cristiano, por ejemplo, mi sermón va a ser ético-moral. ¿Está bien? Les pongo ahí. El creyente es retado a vivir en un estado moral, en armonía con qué? Con los principios divinos. Que hablaba el sábado tarde. Hay una palabra que se la repetía hasta el cansancio. Principios. Uno vive bajo principios que Dios ha establecido. Entonces yo voy a predicarte algo sobre los principios. Mi sermón va a ser ético-moral. El tema es como uno lo va ubicando. ¿Estamos de acuerdo con esto? Mire, número 8. Sermón doctrinal o doctrinario. Depende como uno más le guste, anota, no hay problema. Sermón doctrinario. Si yo te voy a hablar sobre, por ejemplo, Romanos, capítulo 5, donde habla del primer Adán y del segundo Adán. ¿Se acuerdan de ese pasaje? Ustedes tuvieron Romanos, me dijeron. Bueno, Romanos habla del primer Adán y del segundo Adán. Si yo te voy a predicar sobre el primer Adán y el segundo Adán, tengo que explicarte lo que significa el primero, lo que significa el segundo, la validez del primero, la validez del segundo, y la importancia para nosotros de la obra del segundo. ¿O no? Entonces, ese sermón es doctrinario. Ese es un sermón que tiene que ver con doctrina. Romanos 8 tiene que ver con doctrina. ¿Está bien? Entonces, depende de lo que predique, va a ir ubicando su sermón. Será textual, será mixto, será biográfico, depende de lo que uno tenga entre manos. 8, doctrinal. 9, el sermón apologético. El propósito de este sermón, ¿entiende la palabra apología o apologético? Es un sermón de defensa. Lo apologético tiene que ver con presentar defensa, con presentar una condimentación, con presentar un argumento. ¿Está bien? Es un sermón apologético. ¿Está bien? Habla sobre la tarea de la predicación. El propósito de este sermón, el propósito de algo apologético, ¿qué es? Es presentar argumentos bíblicos y lógicos.
de nuestra fe cristiana. Si yo vengo y te contesto, que no lo voy a hacer, pero yo vengo y te contesto, ¿y vos en qué crees? Yo qué sé en qué crees vos. Y usted dice, yo creo en Jesucristo, que murió en la cruz por mí, que resucitó el tercer día y me dio nueva vida. ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. Esa respuesta es una respuesta apologética, donde uno presenta argumentos y defensa del Evangelio. Un ejemplo de sermón apologético es el libro de Judas. Dice que Judas, no es que sea joven, el libro de Judas, dice Judas que él vino a presentar defensa a favor del Evangelio contra aquellos que querían confrontar el Evangelio. Yo contiendo ardientemente por la fe, dice Judas. Su mensaje es apologético. ¿Está bien? Entonces, ¿para qué te va a ayudar todo esto? Todo esto te va a ayudar para clasificar qué tipo de sermón. La estructura es la misma. Título, temas, proposición, divisiones interiores del cuerpo, conclusión. La preparación es la misma. Lo que va a variar es el contenido. Y lo que estoy tratando yo de descifrar, qué tipo de contenido vas a tener vos en el sermón que vas a preparar. ¿Estamos? Número 10. Hay un sermón que es el didáctico. El didáctico es aquel que tiene la enseñanza metida en la sangre. Pedagógico es. El sermón didáctico tiene que ver con lo pedagógico. Yo como maestro de la palabra, es muy posible que no pueda esquivar a un sermón pedagógico. Porque uno habla y en la predicación enseña. Si hay alguien que quiere anotar por ahí, anótelo en su libro. Ahí en el libro no está, anótelo, búsquelo y anótelo. Si hay alguien que ejerció un sermón didáctico, fue el Señor Jesús. Fue el Señor Jesucristo. Los discípulos metían la pata y el Señor se sentaba con ellos y le hablaba una parábola. Y volvían los discípulos de vuelta. Le decían, pero le predicamos a él y no quieren escuchar del reino de los cielos. Y se sentaba y le hablaba. El sembrador salió a sembrar. Parte de la semilla cayó entre las piedras. Parte de la semilla cayó entre los pedregullos, pero parte de la semilla cayó en buena tierra. Y les enseñaba. Ese es un sermón pedagógico o didáctico. ¿Está bien? Número 11. Sermón de puntos. Mire, muchos han tratado de clasificar los sermones por el número de puntos. ¿Está bien? Número 2, número 1, número 2, número 3. Acá es cuando uno puede encontrarse con un texto. Escuchame esto, vos te podés encontrar con un pasaje que te da para hablar más de una cosa. Por ejemplo, si yo te voy a hablar sobre el hombre y su ministerio. Vamos a un ejemplo, el hombre y su ministerio. Yo tengo que hablar, ahí tengo para 3 reuniones, por ejemplo. El hombre y su ministerio consigo mismo. Por ejemplo, el hombre y su ministerio con Dios. El hombre y su ministerio con la gente. Entonces tenés 3 temas diferentes. A mí se me ocurre hablarte, no sé, de Lucas capítulo 15. La historia del hijo pródigo. ¿Se acuerdan del hijo pródigo? Quiero pensar que sí. A ver, amén. Wow, ok. Un día te puedo hablar sobre el hijo pródigo. Al otro día te puedo hablar sobre el hermano del hijo pródigo. Al otro día te puedo hablar sobre el padre del hijo pródigo. Y ahí te tengo 3 sermones. Cada uno con los puntos correspondientes. El corazón del pródigo, el corazón del hermano del pródigo, el corazón del padre del pródigo. Y uno va armando. Entonces a veces hasta por los puntos se puede determinar un sermón. Número 12, el sermón relacionado. Un sermón relacionado se lo llama a aquel que combina varios elementos. Ese es un sermón relacionado. Va a combinar, tiene mucho que ver con el texto, va a combinar distintos elementos. Puede ser un escrito que tenga que ver con biografía, pero en lo biográfico voy a tener una cuestión pedagógica, enseñando sobre cada uno de los personajes bíblicos que voy a utilizar. Entonces, por lo tanto, es un sermón relacionado.
Mire, un sermón biográfico se puede combinar con un sermón evangelístico tranquilamente. ¿Está bien? Tranquilamente. Yo te pido que te pongas a visualizar esto y empiecen a practicarlo en un sermón de biografía. Por ejemplo, la muerte del Señor Jesucristo, la vida del Señor, uno puede terminar en su conclusión diciendo que el Señor murió en la cruz para darte vida eterna a ti, y termina hablando de un sermón biográfico con una conclusión evangelística. Relacionados. Nadie dice que no se puede hacer, aunque eso de un sermón goza de una doble caracterización en su contenido. Un sermón apologético, por ejemplo, se puede combinar con lo didáctico, porque si uno está haciendo defensa del Evangelio en lo apologético, estoy haciendo defensa del Evangelio, por lo tanto te estoy enseñando cómo defenderte. Bueno, entonces uno puede combinar distintos elementos dentro de lo que es un sermón. Lo importante de esto, hermano, importante de esto, que usted tenga claro que la estructura puede ser la misma. Título, tema, texto, proposición, introducción, 4, 5, 6 divisiones, la que te hagan falta, y una conclusión. La estructura es la misma, pero tu contenido va a variar, depende de lo que te metas adentro. Será biográfico, será mixto, será relacionable, será evangelístico. Usted dirá, ¿se entiende esto que te digo, verdad? Ok, elaborar un bosquejo. Vamos a meternos a elaborar un bosquejo. Mire, los bosquejos nacen o sacan de un pasaje bíblico. ¿De dónde te va a salir el bosquejo? De un pasaje bíblico, de un tema o de un asunto. ¿Qué es lo que vos vas a tener primero? Vos decís, bueno, pastor, yo voy a tener, por ejemplo, voy a tener el asunto en que voy a hablar. De ahí uno comienza a elaborar su bosquejo. Las divisiones se pueden expresar en forma de preguntas, en forma de retórica o lógicamente. Vimos 1 Corintios 15, 58, ¿se acuerdan? Que hicimos un trabajito con 1 Corintios 15, 58, el otro día. Bueno, ahí tenés 4 puntos que salen de un texto. De un texto surgen 4 puntos bien claros. ¿De dónde nacen los bosquejos? De lo que uno tiene por delante. Escuchá, la forma más corriente de consideración directa es tomar el pasaje citado, las palabras o las frases del mismo. Vamos a trabajar un poquito esto en la práctica dentro de un rato. Uno lo toma directo de ahí, entonces me sugiere respuestas y me da letra el texto que yo tengo por delante. Cualquier texto que vos tengas, cualquiera, siempre te va a sugerir un camino, sea doctrinal, sea apologético, sea evangelístico, sea como más te guste, siempre va a sugerirlo. Mire, por ejemplo, no se complique mucho con esto, pero te voy a ir guiando. Bosquejo textual y lativo. Lo tiene en su libro. Se llama así aquel bosquejo que se enfoca directamente en el texto, dependiendo de las divisiones del texto. Esto es lo que nosotros hicimos con 1 Corintios 15, 58. ¿Está bien? Pues digo, no te compliques, tranquilo. ¿De dónde sacamos esto nosotros? Un bosquejo textual. 1 Corintios 15, 58, un bosquejo textual. Un bosquejo analítico. Después de que uno se enfoca en el pasaje, el predicador incluye una frase, palabra o oración de cada una de las partes. Y David tuvo su tiempo de fidelidad. 1 Samuel 16. Y de ahí empiezo a sacar. Segunda división. David tuvo su tiempo de servicio. 1 Samuel 22, la cueva de Adulán. Y de ahí empiezo a sacar las partes del texto. ¿Está bien? C. Bosquejo textual analítico. Donde yo tomo un pasaje, que lo vamos a hacer después. Yo tengo ahí un sermón que le traje sobre las leyes del reino. ¿Se acuerdan de las bienaventuranzas? Las conocidas bienaventuranzas son leyes del reino. Vamos a ver una por una y va a ver cómo uno puede empezar a sacarle cosas a las leyes del reino. ¿Está bien? Y lo vamos a trabajar miméticamente. Entonces uno dice bosquejo textual analítico. ¿Esta palabra con qué tiene que ver?
tiene que ver con un análisis. Entonces vos te vas a meter en un pasaje, en un texto, en el entorno de un texto, y vos vas a estar haciendo un análisis de lo que tenés delante de los ojos. Yo el otro día prediqué el sábado, mi sermón el sábado. ¿Cómo clasifican mi sermón del sábado? A ver, alguien que hable. Yo te hablo sobre el dabar en la boca del ministro, o el dabar en nuestra boca. ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Por lo menos algo les quedó, quiero pensar. A ver, ¿quiere que algo les quedó? El dabar es la palabra creadora, palabra creativa, palabra generadora. Y dijo Dios, sea la luz. Y la luz fue ella. ¿Está bien? Amén. Y nosotros a veces decimos algo y no pasa nada. Y pasa el tiempo. Hasta que por ahí no habló, ¡pum! Y fue hecho. Eso es dabar. Es una palabra hebrea, dabar, que significa palabra generadora, activa. O sea, ¿cómo fue mi prédica del sábado? Mi prédica del sábado fue un sermón analítico, porque yo me metí a analizar un tema. ¿Está bien? El dabar en la boca de un ministro. La potencia de su palabra, el alcance de su palabra, lo que desata su palabra, todo eso hablé. Si después lo quieren ver, lo tengo ahí para que lo vean. No hay ningún problema, creo que lo tengo ahí. Puedo moverlo. A ver si meto la pata, ¿está bien? Entonces, los textos, el bosquejo, se va a armar de acuerdo a lo que lo tengas por delante. Será textual, si vos te aferrás al texto. Será temático, independiente, será temático doctrinal. Si vos vas a armar algo doctrinario, será doctrinario. Vos vas a predicar sobre doctrina, no sobre un texto. Podés tener 1, 2, 3, 4, 5 textos, lo que vos quieras, lo que más te guste. Ningún problema, tenés todo el permiso. Lo que no tenés permiso es para salirte del tema doctrinario. No me podés venir a hablar de la salvación y junto con la salvación hablarme de la predestinación. Porque fuimos predestinados de antes del nacimiento, de la llegada al mundo, dice uno de los textos. O me hablas de una o me hablas de la otra. Los textos que necesites. Pero no te puedes mover del texto doctrinario. Por ejemplo, un bosquejo temático independiente. Las divisiones pueden surgir sin tener relación con el texto. Yo tuve una parte de mi sermón del sábado que fue independiente del texto. Pues yo tenía mi tema. Te hablé sobre el dabar en la boca del ministro. La palabra creadora, la palabra que avanza, la palabra que genera, que promueve. ¿Está bien? Entonces Dios que pone en tu boca pone un dabar. Yo ahí podría haber hablado de Josué, podría haber hablado de Moisés. Hablé de Hechos de Jeremías. Podría haber hablado del mismo Señor Jesús. Jesús le dijo al centurión, ven porque tu hija ha sido sanada. Soltó la palabra, eso es dabar. Entonces, independientemente del texto, yo te estoy hablando de un tema. ¿Ok? G, el bosquejo expositivo, donde uno toma divisiones naturales. Una mezcla de exposición con análisis. ¿Qué te quiero decir con todo esto? Yo lo que te quiero decir con todo esto es muy puntual. Muy puntual. Presta atención. Usted puede tener el sermón del gusto que quiera, del color que quiera, del texto que quiera, no hay ningún tipo de problema. Siempre y cuando mantenga una línea. Y si habla de algo, hable de lo que va a hablar. Y no pretenda hablar de 10 cosas a la vez, diferentes que no tienen relación entre sí. Elija el tipo de mensaje que quiera. Expositivo, biográfico, textual, no importa, evangelístico, el que más te guste. Pero lo que elijas, no te desvías de ahí. ¿Estamos? De lo antes expuesto, aprendemos que las divisiones principales se elaboran primero. Yo te voy a dar un sermón ahora en el segundo bloque. Vamos a hacer algo bien práctico en el segundo bloque. Yo te voy a dar un sermón. En ese sermón tengo las divisiones principales y algún comentario aislado por ahí. Entonces le vamos a poner las subdivisiones adentro. ¿Está bien? A cada punto principal, una vez realizado
analizado esto, uno va al interior de cada división. ¿Estamos? ¿Se entiende lo que le digo? Uno tiene un tema para hablar. Acuérdese lo que hicimos el otro día. Primera de Corintios 15:58. ¿Qué arroja ese pasaje? 4 puntos. Hermanos míos amados, la consideración del apóstol. Estad firmes y constantes. El consejo del apóstol. Creciendo en la obra del Señor siempre. El direccionamiento del apóstol. Sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Número 4. ¿Está bien? La recompensa apostólica. ¿Está bien? Vos tenés ahí 4 puntos, que son tus divisiones principales. ¿Se entiende esto? ¿Se entiende? A ver, uno por uno. ¿Se entiende lo que les digo? Eso se llama divisiones principales. Ahora, cada división de esta depende del tratamiento. Uno puede tener A, B, C, D, E y poder ir a la Z si querés. Depende el tratamiento de lo que uno tenga acá. Una vez que tengo la división principal, cada una de estas divisiones a mí me genera temas internos. ¿Está bien? Y ahí es donde uno va a hablar de subdivisiones. Así como en un sermón puede haber 2 o más divisiones, el número de subdivisiones puede variar entre una y la otra. Yo tengo en el sermón que te voy a dar, que prediqué el domingo prediqué en una de nuestras iglesias, este sermón de las leyes del reino. Y tengo de cada división, tengo una división, 2 puntos adentro y una frase. Y en el segundo punto tengo una división, 2 puntos adentro y una frase. ¿Está bien? Entonces uno puede darle el color que quiera, pero troncalmente uno no puede desviarse de lo troncal. ¿Está? ¿Se entiende eso, verdad? En un bosquejo se deben evitar las subdivisiones de las subdivisiones. Uno puede tener una división principal y 2 o 3 internas. Pero a cada uno le deben dar divisiones de divisiones de divisiones, porque no es una ensalada que no va a salir nunca de ahí. Jamás va a salir de ahí. ¿Está bien? El predicador tiene que enunciar qué cosa voy a enunciar yo. Las divisiones principales. ¿Tiene su libro ahí? Me gustaría que remarcara esto. ¿Está bien? Fíjate, ¿qué es lo que el predicador puede enunciar? La división principal, no las subdivisiones. Las subdivisiones son algo de contralor mío. Las principales. El predicador construirá puentes entre una principal y la otra. Hermanos míos amados, 1 Corintios 15:58, que es el pasaje que tratamos el otro día. Hermanos míos amados, y yo ahí te voy a hablar de la consideración apostólica. ¿Está bien? Cómo Pablo trata a los suyos, cómo Pablo se dirigía a los suyos y cómo Pablo les habla. Ahora yo no te cuento todo eso, en la prédica te lo cuento. Te hablo de la consideración del apóstol. Hermanos míos amados, estad firmes y constantes. Mi segunda división, ¿cuál es? Mi segunda división es el consejo apostólico. Eso sí te lo aviso. Ahora, lo que voy a hablar adentro no te lo aviso, te lo voy a ir a prédica, no te lo estoy enunciando. Y así sucesivamente. Conclusión, la elaboración y empleo del bosquejo es ya medio sermón predicado. Que usted tenga un sermón armado, con título, con texto, con pasaje, con un tema, con una proposición o introducción, con un cuerpo y una conclusión, usted ya tiene medio sermón listo para cocinar. ¿Está bien? Uno tiene que trabajar primero todo esto. Bienaventurado el predicador que se prepara bien para predicar bien. Esa es una frase mía que no es bíblica, pero es muy puntual. Bienaventurado el predicador que se prepara bien para predicar bien. Usted se prepara mal, predica mal. Se prepara bien, predica bien. ¿Está bien? ¿Se entiende eso que le estoy diciendo, verdad o no? A ver, ¿me explico bien? ¿Estamos? ¿O no estamos? Ok. Miren, ¿qué hora es? Tenemos tiempo. Cuando uno entiende
para preparar un sermón. Tengo las herramientas, tengo por lo menos la idea de lo que voy a hacer. Ahí es donde uno habla ya de dar un pasito más adelante. Usted sabe que el sermón tiene que tener título, tema, proposición, introducción, cuerpo, conclusión, divisiones principales y subdivisiones. ¿Llevamos bien? ¿O no? Ok. Uno dice, mire, 3 consejos al predicador para abrir un poquito el juego y no castigarnos tanto. 3 consejos al predicador. Número 1. Nunca llegue al púlpito sin haberse preparado física y emocionalmente. Porque Dios le va a dar a usted palabra de Dios y unción. Entonces la espiritual va a ser bárbara. Pero no se olvide de prepararse física, no llegue cansado. Sin después de estar 2 días sin dormir, por X motivo, por ejemplo. Porque va a hablar más pavada que cosas razonables. Y no porque el espíritu no te unja. Entonces llegué uno preparado física y emocionalmente. No reígase sin problema. Me pasa lo que estoy diciendo. Uno sale de gira y termina reventado. Y encima uno pretende argumentar cosas que ya están preparadas. Se te complica. Mire, número 2. Nunca llegue al púlpito sin haber estado en contacto previo con Dios. Ni lo pruebe, a ver qué pasa. Ni haga la prueba. Número 3. No debe llegar al púlpito sin haber pensado bien lo que ha de decir. Y acá hay varias cosas que yo quiero que vos preste mucha atención. No llega al púlpito sin saber bien de antemano lo que ha de decir. ¿Qué va a decir usted? Yo llegué al altar el día sábado sabiendo lo que iba a decir. Bien directivo, bien puntual, bien contundente. Un tema. Pum. Lo que voy a decir, ¿a quién se lo voy a decir? ¿Está bien? ¿Y cómo lo voy a decir? En periodismo, de lo cual estudié bastante, te enseñan que todo reportaje tiene 3 columnas. 3 columnas tiene todo reportaje. Que a propósito tengo que hacer un reportaje alguno después que los voy a llamar aparte. Escuchen. 3 columnas tiene un reportaje. ¿Qué pasaba antes? ¿Qué pasó en el medio? ¿Cómo estás? ¿Qué pasó ahora? ¿O cómo estás ahora? Entonces a partir de ahí uno se mueve tranquilo. Con el sermón lo mismo. Yo tengo que saber qué voy a decir, a quién se lo voy a decir y de qué forma. ¿Estamos? Seguimos, adelante. Escuche. Métodos de predicación. Usted puede utilizar, así como vos tenés para manejar un sermón textual, un sermón biográfico, un sermón histórico, que hoy no te lo puse, un sermón doctrinal. Así como uno puede elegir el tipo de sermón, uno puede elegir el método del sermón. Hay un método que es el de memoria. Hay gente que memoriza un discurso. No está mal. Ojo, no está mal. Pero uno está recontralimitado con un sermón memorizado. Porque si te perdiste de alguna parte de lo que uno memorizó, liquidado terminás. Número 2. Segundo método, leyendo una prédica. Esto te da varias ventajas. Primero, el predicador puede hablar con pensamientos y con palabras ya elaboradas. Entonces tienen menos margen de error. Número 2, no hay lugar para andar dando vueltas. Yo le llamo ambigüedades. No hay lugar para andar dando vueltas. Es decir, añadir o dejar de decir algo que no estaba programado. No está organizado porque lo tiene escrito. Esto lo hacen los presidentes. Viste que los presidentes se dan como discursos bárbaros. Están escritos sus discursos. Entonces se crea que está sacando labia de la buena cultura y educación. No, están elaborados. Este tipo utilizan de disertación. Número 3, extemporáneamente. Toda esta palabra compleja significa sea natural. Natural. Yo me doy una palabra, me organicé, lo estructuré un poco y te voy a hablar lo que Dios me dijo. Suelto algo que tengo en el corazón que Dios me dijo. Eso es exteriorizar. Método extemporáneo. O más fácil, natural. Un sermón de corte natural.
El predicador es natural. Entre el predicador y el oyente, les pongo ahí, se vuelve un diálogo. Yo estoy hablando contigo y te hablo. No tengo un formato establecido donde tengo como los loros que repetir algo que me programaron. Te hablo natural, uno se guía con un orden de guía y te estoy hablando. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo vas a predicar vos? ¿De memoria? ¿Vas a leer o va a ser natural? 4. Improvisadamente. A veces yo ataco mucho lo que es la improvisación. No me gusta improvisar. La verdad te digo. Soy un enemigo de la improvisación. Pero, siempre hay un margen en el cual uno tiene que improvisar. Esta prédica es la que surge en el momento donde el predicador quizá no se preparó para la ocasión. Hay veces uno llega a una iglesia, dice, está el pastor fulano tal con nosotros, va a invitarlo a que comparta la palabra. Tenés que improvisarlo, ¿o no? Ahora, ahí hay un factor que juega. ¿Cuál es? Que todo predicador o comunicador tiene que estar debidamente preparado de antemano. Y si vos me decís, predicar, amén. ¡Pum! Y salimos hablando, no hay problema. Entonces hay un margen en lo que es la improvisación, que uno tiene capacidad para desarrollarlo y hablar. Ahora, este método de predicación no es para cualquiera. Este método de predicación es para gente entrenada para eso, gente preparada para eso, gente que tenga facilidad con la Biblia, así. Te tiran un tema y hablamos. El otro día tuve una experiencia, escúchate, te voy a contar esto. Tuve una experiencia. Invitan a 3, vamos a llamarlos clérigos, a un programa de radio. No te conté eso, me olvidé. Programa de radio. Yo no podía ir. Pero digo, no tengo ningún problema en sacarlo por teléfono. Salimos por teléfono a toda la zona sur de Buenos Aires, la radio de Veronas. Habían invitado a un rabino, invitaron a un cura e invitaron a este señor en representación de los pastores. Entonces yo dije, a ver, ¿cuál es el tema? Pregunté. Y me dijeron, estamos haciendo una ponencia sobre el punto de vista religioso sobre el aborto. Me dijeron por teléfono. Yo dije, listo, no hay problema. ¿A qué hora salimos? A tal hora del punto. Perfecto. Te llamo yo, me llamo vos. Yo te llamo, listo. Cuando empezamos a hablar, yo estaba con el teléfono en la mano y escuchaba lo que hablaba el cura, aparte de lo que se toca la radio, escuchaba lo que hablaba el cura, escuché lo que hablaba el rabino. Cuando me toca hablar, le digo al pastor, le digo, bueno, yo voy a dar mi posición, ahora ¿de qué hablamos acá? ¿Hablamos del aborto provocado o hablamos del aborto clínico? Decime de qué hablamos, porque uno puede hablar generalizadamente, pero yo no puedo dar una definición si no estoy enfocado en algo bien puntual. Una cosa es el aborto provocado y otra cosa es el aborto médico, el aborto clínico. Entonces el tipo que manejaba el programa, que es un hermano de la fe, me dijo, ¿cómo, pastor? A ver, ¿cómo es eso? Claro, porque no sobre el aborto, está perfecto, pero hay aborto provocado donde tiene responsabilidad la mujer. Hay abortos clínicos que por ahí no tiene responsabilidad, que son provocados corporalmente por una deficiencia en el cuerpo. Sobre lo primero tiene culpa, sobre lo segundo no. Entonces, claro, se prendió tanto, tuvo 40 minutos hablando conmigo al teléfono. Y el cura estaba ahí y el rabino también. Y yo me escuchaba y decía, no, sí, por supuesto. Entonces cuando termina me dice, podemos hacer otra, un día de esto, cuando quiera. ¿Qué te quiero decir con eso? Que uno tiene que estar debidamente preparado para cualquier tema. Cualquiera. Entonces ahí es donde uno va a hacer uso de lo que yo te ponía hace un ratito ahí, la improvisación. ¿Estamos? ¿Se entiende eso, no? Avanzamos. La manera de predicar. Mira, esto es bien concreto. Número 1, sea claro. Claro. ¿Vos me escuchaste hablar gangoso? No. Trato de expresarte lo mejor posible. Sea claro. Número 2, sea directo. No te vuelvas. El oyente tiene que tener la impresión de que
y te miro, y veo que está cansado, que no está cansado, que tiene ganas, que no tiene ganas, yo te miro. ¿Está bien? Entonces uno tiene que ser directo, claro, directo. El predicador apunta al corazón y no a la mente. Dios que tiene que movilizar tu corazón. A mí que me sirve que me diga, pastor, tu mensaje estuvo extraordinario. Si no te va a la práctica, ¿qué me sirve? De nada me sirve. Entonces, ¿dónde uno apunta? Al corazón, no a la mente. La predicación no es hablar de la iglesia, es hablar de la iglesia. ¿Está? Eso grábeselo. La predicación no es hablar de la iglesia, es hablarle a la iglesia. ¿Verdades que tiene que ver con Dios? Número 3, sea convincente. Un predicador tiene que ser convincente. Si vos no estás seguro de lo que vas a hablar, ni hables. Ni hables. ¿O no? Vos me viste el sábado. Acordate el sábado, mi predica. ¿Viste algún margen de duda de lo que te hablé? ¿Vieron algún margen de duda? Que yo te puedo decir, me parece que esto es... Yo no te voy a dar ningún margen de duda. Si te voy a predicar, te voy a predicar de lo que estoy convencido de lo que te hablo. ¿Está bien? Después si querés lo discutimos, pero en el momento de darte la palabra, claro, directo, convincente, con la seguridad de lo que uno habla. ¿Está bien? Número 4, sea dinámico. Dinámico. No hable todo monótono. Hay gente que te habla todo monótono. El único tono de voz. Te habla así, todo parejo. ¿Por qué? No sé, pero no sea monótono, porque vos hablas monótono y el otro se te duerme. Estás predicando una hora monótono y el otro se te durmió. ¿Está bien? Y tiene razón encima. Porque uno es monótono. Entonces sea dinámico. En la forma. ¿Está bien? 5. Sea natural. Sea claro, sea directo, sea convincente, sea dinámico. 5. Sea natural. Esto en algún momento yo se lo conté cuando hablamos de liderazgo. No quieras impostar la voz, no quieras nada, no me cambies el formato de hablar tampoco. Eso le pasa a los músicos, o no lo digo por vos, pero le pasa a los músicos. Tenemos tanta influencia centroamericana que te viene alguno, se te para y te habla en puertorriqueño. Pues si recién ese 10 minutos hablaba normal, y ahora me habla en puertorriqueño, ¿qué le pasa? Estamos naturales. Sea natural. 6. Sea motivador. Una prédica. Vos me tenés que preparar a mí para el trabajo práctico. 5 prédicas te pedí. Ahí. No miré con esa cara, por favor. 5 prédicas. ¿Está bien? Cada prédica tiene que tener un elemento de motivación. ¿Qué les dije? ¿Todo predicador apunta a lo negativo? No. Positivo. Aunque el tema sea negativo, uno va de lo negativo a lo positivo. Podés predicar sobre el infierno. Si alguno quiere. Yo no predico sobre el infierno. Pues si alguno quiere predicar sobre el infierno, vos podés de lo negativo a lo positivo. Dios te preparó al infierno, pero no para vos. Dios a ti te llamó a la luz admirable. En lo negativo te fuiste a lo positivo enseguida. ¿Estamos? Sea motivador. Hay un elemento de motivación que uno tiene que enfatizar, no lo sé. Número 7. Sea un arquitecto con las palabras. ¿Sabes qué significa eso? Es la clase de predicador que ante los oyentes, mediante el empleo de palabras, dibuja situaciones. Yo tengo que dibujarte una situación. El sábado prediqué e hice en un momento una arquitectura de palabras. Jeremías me contestó, a ver si te acordás. Y Jeremías le contestó a Dios. Yo no puedo ser profeta, no soy un niño. Y Dios tuvo que volver a hablarle por segunda vez, por tercera vez. 4 veces Dios le habló a Jeremías en el capítulo 1 del libro de Jeremías. 4 veces le habló. Mira si era duro este. 4 veces, yo te digo. Y Dios le habló. Y le dijo, serás profeta. No seré profeta, soy un niño. Y Dios le dijo, te habló de nuevo y le dijo, no digas que soy un niño, que sos un niño, porque yo decreto que eres un profeta. Y como contra ese argumento no tenía respuesta, vuelve a la carga a Jeremías y le dice, bueno, tampoco sé hablar, no soy hombre diestro de palabras.
No importa, porque aquí yo pongo mis palabras en tu boca, y lo que yo te diga tú declararás. Entonces el tipo estaba acorralado. Ese mapeo de la situación, que yo te lo cuento y uno más o menos lo vive, lo que pasó ahí en el diálogo entre Dios y Jeremías, se llama arquitectura de las palabras. ¿Está? ¿Se entiende eso? Se llama dibujar la situación. Número 8, sea imaginativo. Yo desarrollo mucho la imaginación en los textos bíblicos. No significa que vos tengas que empezar a hablar pavada o a pensar pavada, que son dos cosas diferentes. Por ejemplo, a ver una ilustración, escucha esto. A ver, 1 Samuel capítulo 17. ¿Te acordás? David, cuando se hizo cargo de Goliat. ¿Está bien? Te lo presento de otra forma. ¿Te acordás de Goliat? Que pegaba a los gritos pelados todas las mañanas. Dice el texto número 1 de 1 Samuel 17, si mi memoria no me falla. Dice, en el valle de La, los ejércitos de Israel estaban en el valle de La, y cada mañana se levantaba el ejército para pelear contra los filisteos. Después el 2 y el 3 dice que de los filisteos salía un paladín que provocaba a los ejércitos de Dios vivo. Ese es el escenario, el texto. Entonces yo desarrollo mi imaginación. Y en mi imaginación veo, ¿no? Y el predicador tiene que vivirlo esto para poder contarlo. Y yo en mi imaginación veo los gigantes de la fe, estos gigantes de la fe, entre comillas, que toda la mañana se paraban. Escudo lanza en el valle de La. ¿Qué es lo que el texto dice? Cada mañana, durante 40 días, se levantaban, ahí estaban los gigantes de la fe. Escudo lanza. Hasta que de los filisteos salía un paladín que se llamaba Goliat. Y cuando Goliat pegaba 4 tiros y decía, alguno de ustedes que venga a pelear conmigo, el ejército de Israel hacía un paso para atrás y se terminaba los valientes. 40 días. Entonces, uno lee ese texto, 1 Samuel 17. Si vos lo vas a predicar, yo tengo una prédica sobre eso que se llama entra a tu zona de riesgo. Mi prédica, entra a tu zona de riesgo. Y te hablo de 1 Samuel 17. Yo tengo que graficarte lo que pasaba ahí. Y para poder graficarte lo que pasaba ahí, tengo que hacer uso de la imaginación para poder contártelo. Hasta que aparece también con la bolsita de los mandados. De costo la bolsita, chivo aparte, ¿no? Con la bolsita, ¿para quién? Para llevarle el alimento a sus hermanos. Los 3 hermanos mayores estaban ahí. Eliab, Eliab, Abinadab y Sama, los tres mayores. ¿Quién lo confronta? Eliab, el hermano mayor, y le dice a David, ¿qué viniste a hacer vos acá? ¿Qué venías? ¿Mofarte de nosotros, reírte de nosotros? Que cada día pega 4 gritos y nosotros reculamos para atrás. Y dice que en ese momento pega 4 gritos el gigante. Y que David giró la cabeza. Y dijo, ¿y ese grandote? Que amedrenta a los ejércitos de Dios vivo. Y si vos te pones a leer en la imaginación, uno lee 2 frases de David. Una se la hace a su hermano, la otra se la hace a Saúl. Mirá a dónde uno puede llevar lo que sucedió ahí a la mente del que te escucha. Él hizo 2 preguntas. ¿Qué le dará al hombre que se encargará de ese gigante? Entonces, ¿estaba interesado en la recompensa? Por supuesto. ¿Estaba interesado en el rédito que iba a sacar para él? Más vale. Lo ves en la pregunta. Entonces uno tiene que tener el poder desarrollar la imaginación. Número 9. Sé ejemplo. Está bien, no me voy a pasar ahora hablándote de eso, porque yo me embalo y enseguida te predico al toque. Ya. Número 9. Sé ejemplo. Nunca predique a otro lo que usted no aplica. Amén. Amén. A ver, mira, vamos a un trabajo. A ver, amén. A ver, hermano, amén. Amén. Nunca te metas a hablar algo que usted no tenga el respaldo de decir, soy un ejemplo en eso. ¿Está bien? Muchos predicadores son signos de interrogación. Vos lo escuchás hablar y decís, pero ¿y del otro lado qué? Entre lo que se dice y lo que se hace no debe existir una pared de separación.
Acuérdense del liderazgo. Cuando hablamos de liderazgo, uno de los principales puntos que yo te hablé es que un líder no puede tener un sigma en su vida, no puede ser una cosa en la casa, otra cosa en su iglesia. ¿Está bien? Vos sos un combo, todo junto, y se traslada con vos todo lo que tenés adentro. Entonces uno no puede ser entre lo que se dice y lo que se hace. Tiene que haber una cercanía muy pronta, ¿está bien? Todo predicador, después de ser escuchado, va a ser observado por los oyentes. Por lo tanto, usted tiene que ser transparente. Mire, yo tengo un carácter bastante delicado. Colérico sanguíneo absoluto. Reacciono ante mensaje. Y lo digo públicamente, no hay problema. Yo reacciono ante mensaje. Así meto la pata en más de una ocasión. Hoy, 1 hora y media en la General Paz, al mediodía. Por un piquete en Puente de la Noria, estaba manifestado. Y mi esposa me decía que me vio orar. Ni me oré, pues, me sale lo demonio para afuera. Y se reía. Ahora, todo eso tiene un punto bueno. Todas esas explosiones mías tienen un punto bueno. ¿Sabe cuál es? Cada uno de los que me rodea sabe que soy transparente, aún hasta en mis enojos. Aún hasta en mi metida de pata. Transparente total. Entonces no hay una brecha entre lo que uno habla y lo que uno vive. No hay brecha. Porque me ven manso, lleno del espíritu, o me ven loco de atar. Está bien, pero no hay una brecha. Número 10. Sea entusiasta. Sea entusiasta. ¿Por qué? Por una tremenda verdad. El entusiasmo se contagia. Y si no, pongo la prueba, vos tenés alguno que está con buen día y se te cruzó al lado, por lo menos te saca una sonrisa y uno se alegra un poco, porque lo tenés al lado porque tiene un buen día. Ahora vos tenés al lado que tiene un pésimo día y terminás amargado igual que él. Entonces no está mal decir, número 10, sea entusiasta en su prédica, porque el entusiasmo se contagia. Según la etimología en el griego de la palabra entusiasmo, viene de dos palabras, en teos. No te pido que vos llegues a este punto, yo te lo enseño. En teos, que significa entusiasmo. ¿Está bien? Es decir, con Dios adentro. De un predicador no deben surgir pensamientos pesimistas o negativos. Eso metételo acá. Jamás una palabra negativa desde un altar. Por más que esté predicándose en el lago de fuego, no importa. Rubricalo diciendo, ese lugar no está preparado para vos. Entonces yo te escucho decir, amén, menos mal. ¿Está bien? Muy bien. Por el contrario, verá alegría donde hay tristeza, poder donde hay debilidad y fe donde hay dudas. ¿Ok? Eso es transparentar un pasaje bíblico. Isaías 61. Isaías 61 dice, Él ha venido para quitar el luto y poner manto de alegría, por ejemplo. Entonces usted tiene que transportar eso al altar. Número 11. Está bueno el dibujito. Número 11. Sé humilde. Dios va a bendecir a los humildes. ¿Qué dice Santiago? Dice que Dios resiste, a los soberbios. Entonces usted sea humilde. El predicar es un asunto de gracia, no de otra cosa, es un asunto de gracia. Los títulos no te tienen que llenar la cabeza de humo. Y mucha gente en el ministerio, cuando tiene un título, se le llena la cabeza de humo y se le nubla la vista. Entonces usted no permita, en cualquier área de servicio que Dios te permita tener, que se te nuble la vista. El orgullo es la carcoma que inutilizan los predicadores. Un predicador orgulloso tiene los días contados. Es mejor subir a una plataforma como un don nadie y bajar como un don nadie. A ver si entienden eso. Que subir como un don nadie y bajar siendo un don nadie. Cuando se generó una expectativa tremenda. El año pasado esperamos a un predicador de mucho renombre a nivel mundial. No lo voy a nombrar por el video,
Después alguno le digo si quiere. Y esperamos al predicador. Nos habíamos autoconvocado, más de 300 pastores en Monte Grande. Y esperamos un predicador. El predicador nunca llegó. 4 horas después que era el predicador. Habrá hablado 20 minutos. ¿Qué nos dejó? Muy poco. En su lugar, un don nadie que estaba ahí, que yo te conté, un don nadie, lo ponen a ministrar. Ese hombre trajo una revelación de Dios sobre cada uno, que lo tengo en video, una palabra profética directiva sobre los ministros, que todavía me estoy acordando, cada palabra. Hoy nos dice que es pura verdad. Y uno pregunta, ¿y Mecano no viene con él? ¿Y por qué me preguntamos? Yo quiero escuchar a Mecano o fulano. Está bien, entonces es preferible que uno suba a la plataforma siendo un don nadie y bajar siendo un don nadie. En cualquier área de servicio vale lo mismo, ¿no? Cualquier área. Que subir siendo alguien y terminar siendo un don nadie. ¿Está bien? ¿Se entiende esa frase? Sea humilde, por sobre todas las cosas. Número 12. Sea amigable. A veces uno le dice a los hermanos, ¿cómo está? Bien. Avísenle su cara. Amén. El otro día dije en la iglesia, ¿cómo está mi hermano? Bien. Avísenle la cara. Está bien. Entonces se sonríe los hermanos. ¿Está bien? Sea amigable. ¿Está bien? Con la cara de Shrek. Muy lejos no voy a ir. Entonces no sea un ogro, sea amigable. 13. Sea realista. Muchos predican sin estar conscientes de lo que dicen. Yo les pongo ahí cosas como esta. Hablan de metas ilusorias. ¿Está bien? Esto de las metas ilusorias, hermanos, esta palabra, tiene que ver a veces con muchas cosas que uno habla. Estuve en una ciudad el año pasado que tiene 22.000 habitantes. ¿Cómo andan ustedes con las matemáticas? ¿También con las matemáticas? ¿O más o menos? No. Bueno, no es mucho lo que les voy a pedir, pero escuchad. Yo tampoco, no es mi fuerte para nada. Hice 4 años de ciencias económicas, me tuve que ir a estudiar licenciatura en psicología porque me llevaba de primer año. Matemática me tuve que ir. Escuchen esto. Una iglesia de 22.000 habitantes. Tiene la iglesia, la ciudad, 26 iglesias. ¿Estamos bien? Es una cuenta matemática. Ojo, ¿por qué te lo hago? Porque yo ahí te pongo que un predicador no puede hablar de cosas ilusorias. ¿Ah? Tened esto en mente. 22.000 habitantes en una localidad de la costa bonaerense. ¿Está? 26 iglesias en la localidad. Me invitan a ministrar, voy. Estoy con los pastores, las iglesias. En un momento uno de los pastores pasa a dar un anuncio y dice que Dios le habló. Entonces uno presta atención cuando el otro dice Dios me habló. Obviamente yo presto atención. Y él dice, Dios me dijo que miles de miles llenarían las iglesias de nuestra ciudad. Entonces yo, que no soy muy diestro para la matemática, pero tampoco 2 más 2 no me da 3, me sigue dando 4. Agarro el celular y agarro la calculadora. El pastor que estaba hablando me dice, ¿qué está haciendo? Te voy a mandar mensaje de texto a la noche. Estoy haciendo la cuenta. Y divido 22.000 por 26. ¿Me da 1.000 y pico? Me daba. No, 22.000 dividido 26, no te daba. Me daba. Menos de 1.000. ¿En qué? Bueno, menos de 1.000. Menos de 1.000. Entonces yo hice la cuenta y le digo al pastor que estaba al lado mío, a este Dios no le habló. Me dice, pero vos siempre sos tan negativo, callate la boca. Le estoy diciendo, no, a este Dios no le habló. Dice, ¿por qué? Porque Dios es exacto. Dios es exacto. Y no se equivoca. Y a mí la cuenta no me da 22.000 habitantes. Ponele que pase el milagro de Alcolombia. ¿Escuchó Alcolombia? Alcolombia en Centroamérica se entregó el 100% del pueblo. Vamos a suponer, le digo que acá, y estaba el otro hablando y yo hablaba con el otro que me invitó. Le digo, sucede el milagro de Alcolombia, se entregan los 22.000 al Señor. La cuenta me sigue sin darme. Este me dijo, miles
y miles. La cuenta no me da. Digo, a este no le habló. Entonces el pastor que me dijo, cerrá la boca. Y yo dije, bueno, listo. Entonces uno no puede hablar cosas agarradas de los pelos. ¿Está bien? Quizás Dios le habló al anciano, es muy probable que le haya hablado al anciano, pero no le dijo eso, otra cosa le ha dicho. Y él interpretó eso como lo agrandó en su defecto. Sea realista. Número 14, sea visionario. Ahora vamos a una pausa. Sea visionario. Dice la Biblia, el pueblo sin visión perecerá. Ilusiones, no. Visionario, sí. Sea visionario. Número 15, sea templado. La predicación, más que emoción, el que predica necesita contenido. ¿Estamos? Sea templado. La predicación, más que emoción, necesita contenido. Yo para que me capte una prédica, tiene que tener contenido. Si no, no me agarra. La soporto, la escucho, todo bien, te digo amén, o sea, no hay problema. Pero para que me capte y me compre la atención, tiene que tener contenido. Si no, no me sirve. 16. Sea espiritual. Punto culminante, y cerramos este bloque. Sea espiritual. ¿Está bien? Vaya primero a la presencia de Dios, después hablamos. Sea espiritual. El predicador ante una congregación tiene que ser auténtico, verdadero, genuino y transparente. Lo que predica es un reflejo de lo que practico. ¿Está bien? Los predicadores son ejemplos para los oyentes. Primera de Timoteo 4:12 dice, Pablo hablándole a su hijo espiritual, y él le dice, te aconsejo que fueras ejemplo de los creyentes. ¿Está? ¿Se acuerdan de ese pasaje? Si no, sé ejemplo de los creyentes, en palabra, conducta, fe, y no me acuerdo qué más. ¿Se acuerdan? Pablo le dice ese ejemplo. Ahora, miren, la palabra griega por la cual se traduce ejemplo, tupos. Si quiere ser un poco más profundo en algunos términos bíblicos, cuando Pablo le dice a Timoteo, sé ejemplo, lo que le está diciendo es, sé tupos de los creyentes, que significa modelo. Ahora, no me voy a meter en camisa once varas a preguntarle a nadie qué nivel de modelo es para otros, por las dudas, ni le pregunté a mí tampoco. Pero Pablo le dijo a Timoteo, sé ejemplo, tupos, sé modelo de los creyentes. ¿Está bien? Este versículo, bajo consideración conforme a la traducción más correcta del griego, se leería: nadie menosprecie de ti la juventud, sino hazte modelo de los fieles en palabra, en conducta, en amor, en fe y en pureza. Ese texto, en la versión del Pozo, una versión muy antigua, no te voy a meter en el lío con esto, una versión muy antigua, que bueno vas a tener ahí en el programa que te di. El texto es este: nadie menosprecie de ti la juventud, sino hazte modelo de los fieles en palabra, conducta, amor, fe y pureza. Listo. ¿Está bien? Entonces, si yo voy a aspirar a ser un predicador o comunicar la palabra en el momento, de la forma o en el lugar donde Dios me permita hacerlo, aparte de la estructura troncal que tengo que tener en mi organización, tengo que estar revestido de esto. Entonces el otro me va a escuchar y me va a escuchar con ganas. Amén. Hacemos una pausa. Tiene 10 minutos.